Si has llegado a este video es porque tienes el problema que logras bajar de peso, pero luego al poco tiempo lo recuperas e incluso llegas a pesar más que antes. Esto ocurre por principalmente dos factores que los vamos a ver en este video y también le vamos a dar solución. Así que acompáñame. Hola equipo, mi nombre es Moreno Arena, soy entrenador personal, bienvenidos a Arena Fit y en este espacio aprenderás lo que significa entrenar inteligentemente. En el día de hoy quiero ayudarte con tu proceso de pérdida de grasa, así que arrancamos de una vez con este video. Como te comenté en la entrada de este video, existen dos factores que hay que tener en cuenta que te permiten recuperar todo ese peso que perdiste durante un proceso de pérdida de grasa. El primer factor son los adipocitos. Los adipocitos vendrían siendo las células donde se almacenan los triglicéridos o donde se almacenan las grasas. ¿Qué pasa con ellos? Hay dos formas que tienen ellos de almacenar la grasa, ¿ok? O la energía en exceso que tenemos en nuestro cuerpo. La primera forma es que aumentan en número. Aumenta el número de células adipositas que pueden almacenar esta grasa. Y la segunda forma es que se hipertrofian. Es decir, aumenta cada una de estas células su tamaño para poder tener una mayor capacidad de almacenamiento de la grasa. Entonces, una de las cosas que ocurre cuando hacemos un periodo de pérdida de grasa es que logramos sacar la grasa de dentro de estos adipocitos para transformarla en energía, o como bien conocemos coloquialmente, quemarla. Pero lo único que logramos con esto es que los adipocitos reduzcan su tamaño, lo que sí va a llevar efectivamente a un proceso de pérdida de grasa, pero el número de adipocitos que teníamos creados se va a mantener allí. Entonces, cuando volvamos a retomar nuestra alimentación de tipo normal, cuando nos salgamos un poquito del plan, cuando dejemos de hacer un poquito de ejercicio o cuando volvamos al proceso de empezar nuevamente a almacenar energía dentro de nuestro cuerpo, esos adipocitos que quedaron allí van a volver a recuperar su grasa, van a volver a recuperar su tamaño e incluso algunos van a volver a hipertrofiarse, es decir, van a volver a aumentar su tamaño para volver a almacenar ahí la grasa. Y aquí es donde viene el problema de recuperar ese peso después de haber hecho una pérdida de grasa. Es necesario destacar aquí que el número de adipocitos se crea, según estudios que se han hecho, mayormente durante la etapa de la adolescencia o el crecimiento. Es decir, los adipocitos que tú crees durante esta etapa de tu vida los vas a mantener durante un largo periodo de tu vida, incluso después que sales de la etapa de la adolescencia. Entonces, es muy importante los hábitos que tengamos durante el proceso de crecimiento, porque a mayor número de adipocitos creados durante este periodo, más fácil va a hacer que tu cuerpo tenga un metabolismo más lento y acumule más grasa en los años posteriores de vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero no te desesperes porque también se han determinado en algunos estudios que como todas las células del cuerpo se renuevan y se regeneran cada cierto tiempo, los adipocitos también lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que los adipocitos tienen un tiempo de vida. Este tiempo de vida, si hay que ser sinceros, es mucho más largo que el de otras células del cuerpo. De hecho, según estudios que se han hecho, se habla de que cada adipocito se renueva o se destruye cada 8 o 10 años. Es un periodo bastante largo de tiempo. Por lo tanto, ya te puedes ir imaginando que dentro de los procesos que vamos a utilizar para poder perder estos adipocitos y perder un poco más de grasa de forma efectiva, vas a tener que utilizar la constancia. Cuando hablamos más bien de la hipertrofia del adipocito, o lo que habíamos mencionado antes, que aumentan estas células adiposas su tamaño para poder almacenar más grasa, el problema sigue siendo un problema, pero es un poco menor que el número de estas células que podemos generar. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas un periodo de pérdida de grasa, lo primero que va a suceder es que vas a romper la molécula de triglicérido que está dentro del adipocito para utilizarlo como grasa. Y al sacar la grasa de ahí, por supuesto, la célula va a disminuir de tamaño y tú vas a estar perdiendo grasa. ¿Ok? Lo complicado es que la célula adiposita se mantiene ahí, aunque haya reducido su tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer después de haberte explicado este primer factor para poder darle solución tanto al tamaño de los adipocitos como al número de adipocitos que tenemos creados dentro de nuestro cuerpo? Para darle solución a estos dos problemas del primer factor, tienes que entender que nosotros almacenamos grasa y creamos células adiposas cuando el cuerpo tiene un exceso de energía. Llamamos exceso de energía a lo que normalmente mencionamos como el balance energético, que estoy seguro que lo debes haber escuchado
en ocasiones anteriores. El balance energético simplemente quiere decir que si comemos o ingerimos a través de nuestra alimentación más calorías de las que el cuerpo gasta con sus actividades diarias, con su actividad en el ejercicio y con lo que hacemos durante todo un día, por supuesto, al final del día, cuando te vayas a dormir, vas a quedar con un exceso de calorías o lo que es igual, un exceso de energía. Y el cuerpo no logra metabolizar de alguna manera este exceso y lo que hace es acumularlo como grasas dentro de estos adipocitos. Entonces, es fundamental que lleves un proceso de déficit calórico para que puedas controlar el exceso de energía que hay en tu cuerpo y que no se acumule como grasa. Una vez tengas este déficit calórico, que además, si no sabes qué es el déficit calórico ni cómo lograrlo, te voy a dejar por acá arriba un video que tengo ya publicado donde hablo acerca de qué es el déficit calórico y cómo realizarlo. Que hagas un déficit calórico es clave porque vas a mantener tu balance energético en déficit, valga la redundancia, o en negativo. Esto quiere decir que vas a estar ingresando dentro de tu cuerpo a través de tu alimentación menos calorías de la que realmente gastas durante todo un día de actividades, incluyendo el ejercicio, como te mencioné anteriormente. Entonces, cuando las células adiposas se vean con un déficit de energía, van a tener que romper las moléculas de grasa que tienen dentro y utilizarlas como energía para completar la energía que les está faltando a través de la alimentación. Esto va a hacer que primeramente la célula disminuye de tamaño porque le vamos a sacar la grasa que tiene dentro y luego más adelante, si logramos mantener este déficit calórico de forma constante, vamos a lograr que esta célula de grasa quede totalmente vacía y con el tiempo se destruya en el momento que pierda su vida útil. Por supuesto, como mencionamos anteriormente, la vida útil de esta célula adiposa es bastante larga, entonces tienes que tener mucha paciencia y mucha constancia. Una vez que esta célula se destruya, si en algún momento tienes una nueva acumulación de energía o de calorías, va a ser mucho más difícil que esta célula se vuelva a generar para almacenar esa grasa. Lo normal es que en las células que ya tienes creadas se hipertrofien y aumenten su tamaño cuando tienes exceso de energía. Pero crear un adipocito nuevo es un poco más complicado, igual que destruirlo. Recuerda lo que te dije al principio, que según los estudios que se han hecho, se puede ver que los adipocitos se crean durante la etapa del crecimiento y luego se mantienen. Entonces, después que pase la etapa del crecimiento, no es tan fácil crear un adipocito. Tienes que tener un exceso de energía demasiado elevado para que la célula no tenga capacidad de hipertrofiarse y tenga que generar otra célula más para poder seguir almacenando esa energía que tienes en exceso. Entonces, la clave para solucionar este problema está en tener un déficit calórico con mucha constancia y mucha paciencia. Te recomiendo además que te quedes hasta el final del video porque al final te voy a dar un tip sobre esto del déficit calórico, ya que a pesar de que tienes que mantenerlo con constancia para perder grasa, no puedes estar eternamente dentro de un déficit calórico porque vas a crear un desequilibrio hormonal. Y al final de este video te voy a decir cómo puedes hacer para evitar este común error. Como ya te había comentado, también hay un segundo factor que te hace recuperar todo ese peso después de un periodo de pérdida de grasa. Este factor es que probablemente hayas hecho ese periodo de pérdida de grasa con una dieta muy restrictiva en cuanto a calorías se refiere. Lo que sucede es que cuando haces una dieta muy bajita en calorías, pones al cuerpo en un estado de alerta o de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empiezas a restar calorías de tu alimentación y el cuerpo se empieza a ver en déficit energético y esto se hace cada vez más agudo, el cuerpo entra en un estado de emergencia donde dice: oye, si esta persona deja de comer, yo necesito tener energía almacenada para poder seguir manteniendo los procesos vitales y no morir. La única manera que tiene el cuerpo de hacerlo, y es la reacción que realmente sucede cuando comes muy poquito en calorías, es que todo lo que comes lo empiezas a almacenar como grasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que vas ingiriendo a través de la alimentación, el cuerpo lo va a querer almacenar como grasa y probablemente las células adipositas que ya tienes creadas, como te comenté en el factor 1, no vayan a ser suficientes para almacenar todo lo que comes. Y el cuerpo va a tender a generar más células adipositas y de cada una de estas a aumentar su tamaño para poder seguir almacenando. Entonces, las dietas que son muy bajas en calorías probablemente el primer mes te hagan perder muchísimo peso, pero al final te van a generar el tan reconocido efecto rebote que veo en muchísimas personas todos los días con
las que trabajo y las que me preguntan y las que llegan a mí por asesoría, y normalmente se debe a que vienen cumpliendo un proceso de déficit calórico muy prolongado con muy poquitas calorías en su dieta. Si estás interesado en poder hacer una dieta que no sea restrictiva y que no te lleve a desequilibrios hormonales que te lleven a acumular más grasa, te voy a dejar por aquí a mi lado una tarjeta donde te enseño a través de varios videos puntuales cómo puedes crear tu propio plan de alimentación paso a paso. Entonces, ¿cuál es la solución para este segundo factor de las dietas muy restrictivas? Pues fácil. Lo primero es que lleves un plan de alimentación, más que una dieta, un plan de alimentación, porque las dietas tienen una fecha de caducidad para un objetivo temporal. Mientras que un plan de alimentación significa prácticamente llevar un cambio de hábitos a una mejor salud. Entonces, tienes que cambiar hábitos, tienes que mejorar tu relación con la comida y hacer un plan de alimentación con las calorías acorde a lo que tu cuerpo realmente necesita. No tiene sentido hacer una dieta muy bajita en calorías, ¿ok? Con que tú tengas un pequeño déficit moderado, vas a lograr perder grasa. Por supuesto, vas a tener que tener un poquito de paciencia, pero vas a lograrlo de una manera efectiva y que vas a poder mantener a lo largo del tiempo sin sufrir este denominado efecto rebote. Si hasta aquí te ha parecido interesante la información que te ha dado y te ha sido útil, te recomiendo que te suscribas al canal porque voy a estar subiendo más material como este. De hecho, el próximo video probablemente sea de cómo se elimina la grasa fisiológicamente y va a estar muy interesante y relacionado con este. Así que suscríbete y activa la alerta para que no te pierdas los siguientes videos. Como te prometí antes en el video, quiero darte un tip que puedes utilizar durante un déficit calórico para que no te vayas a estancar durante tu proceso. Ya dijimos que el déficit calórico debe ser moderado y que no puedes ir con un plan de alimentación muy bajos en calorías. Pero lo que sucede aquí es que si mantienes este déficit calórico por mucho tiempo, va a llegar un momento en que vas a tener un desequilibrio hormonal. Te va a subir el cortisol y te va a bajar la leptina. ¿Okay? La leptina es la hormona que se encarga de la saciedad, de generar esa sensación de saciedad. Entonces, cuando la tienes muy bajita, vas a tener más hambre. Y el cortisol lo vas a tener elevado y vas a tender a almacenar más grasa porque el cortisol es una hormona que tiende a hacer que almacenes grasa. Entonces, no puedes tener un proceso de déficit muy prolongado porque vas a tener este desequilibrio y necesitamos de vez en cuando, en determinados momentos, volver a recuperar ese equilibrio para que no te quedes estancado y para que no vayas a empezar a aumentar de peso. Entonces, cada cierto tiempo, yo recomiendo por experiencia, más o menos si tienes un déficit calórico de un mes o 6 semanas, cada 6 semanas hacer 1 o 2 semanas de equilibrio, ¿ok? De salir un poco del déficit calórico, volver a comer un poquito más de calorías y restituir ese equilibrio hormonal que te va a permitir seguir avanzando. Una vez que hayas hecho estas 2 semanas de reequilibrio hormonal, puedes volver a retomar tu proceso de déficit calórico para seguir perdiendo grasa y no te quedes estancado. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerden darle aquí al loguito para suscribirse y activar las notificaciones. Y por acá, a cada uno de mis lados, irte a videos recomendados que estoy seguro que te van a ser de muchísima ayuda como ha sido este. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.